If you with it, drop it. Bueno, bienvenidos todos en esta primera edición de este podcast que se llama Emprende en Medicina Estética. Acá tenemos ya el logo. Y en esta primera edición, bueno, tenemos un invitado especial con el que quisimos partir. Hay todo un simbolismo detrás de esto. Y antes que partamos, ya nos vayamos de lleno en materia, hay que hacer una declaración de conflicto y presentación también. Entonces, bueno, yo me presento, mi nombre es Juan Pablo Villarruel, gerente comercial de Trade Medical. Ahí va mi primer conflicto de interés y lo quiero exponer porque en este podcast en especial queremos que, más que una marca, que si bien es cierto puede estar detrás, hablar de otras marcas, hablar de los principales problemas, hablar de números, de plata, ¿por qué no hacerlo? Y decir derechamente cuál es nuestro foco. Nuestro foco es que más doctores, más médicos estén emprendiendo en medicina estética. Yo me declaro un consumidor de material financiero, de algunos podcasts o influencers que uno ve en las redes sociales, pero se ve muy poco del área de la medicina estética. Es un nicho que está desatendido y sabemos que las experiencias de otros siempre son enriquecedoras para los que están partiendo. Por eso hoy en especial quisimos traer un referente que es el doctor Jorge Rivera, el cual tengo la fortuna de conocerlo ya hace un par de años y parte del manejo que ha tenido, que ha podido posicionarse con distintos laboratorios, que ha podido estar en importantes escenarios internacionales. Creemos que para la gente en general, para el doctor que está recién partiendo, es cómo lo logró, cómo fue que llegó ahí. Entonces, para los que quizás no lo conocen, voy a hacer una breve lectura del currículum. El doctor Jorge Rivera es médico cirujano con maestría en medicina regenerativa de la Universidad de Valencia, España, speaker trainer internacional o COLE, Key Opinion Leadership, de distintas marcas, y aquí viene donde vamos a mencionar el resto, en equipamientos BTL, ahora Kinegan, también estuvo con Teoxiane, con IPSA, Dexlevo y también con Trade Medical a través de Coru Pharma y Promo Italia. También docente de posgrado de diversas universidades nacionales y latinoamericanas en las áreas de anatomía ecográfica, terapia de regeneración tisular y rejuvenecimiento facial y corporal. Expositor en congresos nacionales e internacionales, tales como el AMWC, director académico de Aesthetic Academy, Dr. Jorge Rivera, para la formación continua de profesionales del área de la salud en áreas de la medicina estética regenerativa. Entonces, con esta breve introducción damos la bienvenida. Nos complace, un gusto tener acá al Dr. Jorge. Y muchas gracias por esa presentación y es un honor para mí participar en este primer podcast asociado al emprendimiento. Sí, vamos a hablar, generalmente hablamos cuando hay congresos, cuando hay cursos, siempre se habla de medicina estética en la parte más de ejecución, pero poco se habla de la parte administrativa, que termina siendo el otro 50%. O sea, una cosa es poder hacer, pero la otra también es poder conseguir esos pacientes, poder hacer que la experiencia sea completa. Y yo tengo preparado un montón de preguntas, tengo acá varias tarjetas, así que va a haber un cuestionario que lo pensamos en las principales dificultades que puedan tener los doctores que están partiendo o que inclusive van a mitad de camino y dicen por acá van a hacer esos ajustes necesarios, o muchas veces empatizar con cosas que a todos, incluyendo nosotros que también administramos, son dolores recurrentes. Entonces, la primera pregunta a modo de contexto, porque esto es, quizás hay algunos que están todavía ejerciendo en clínica, en hospital, y ¿cómo fue que llegaste al mundo de la medicina estética? Bueno, eso ocurrió hace mucho tiempo, ya voy a cumplir 15 años de egresado y bueno, tuve un pregrado muy vinculado con la cirugía plástica, entonces eso me acercó al área estética o a esa terminación muy delicada, muy fina de los procedimientos.
Y yo creo que ese fue el primer gran paso. Después ya conocí a los maestros que te van guiando ya no tanto en la vida científica, sino que más que nada en esto de emprender también a algo nuevo, que fue muy innovador en ese tiempo, que era la medicina regenerativa, que estaba recién dando los primeros pasos. De los pioneros, cuando llegaste de España, llegaste a Chile, o sea, ya muy poco. Esto fue lo que me apalancó para irme a España. Ya. Y en realidad todo partió con el plasma rico en plaqueta optimizado con ozono. Ese me atreví a ser modelo en un congreso. ¿Ya? Y fue algo totalmente arriesgado de mi parte porque yo era muy ceñido a la estructura científica, no creía mucho lo que estaba escuchando y fue una decisión de impulso. Fui paciente y al principio me sentí muy mal, me arrepentí, pero después me sentí muy bien con el tratamiento. Y eso me hizo clic y me hizo alejarme de la medicina tradicional, de buscar una especialidad de forma tradicional, por lo menos en Chile o también en Europa. Y agradezco mucho ese momento porque me cambió la vida y me acercó más a esto de emprender. Porque en realidad el desarrollo de mis proyectos, el que han sido propios y también la asesoría, está muy vinculado a esto de buscar siempre algo que realmente te genere una satisfacción para tus pacientes y para tu actuar o mejor dicho, tu devenir profesional. Así que es una muy buena pregunta para iniciar el tema. Sí, la verdad es que vienen varias más. Y bueno, ya sabemos que levantaste la mano, dijiste ya, te cambió el switch, esto realmente sí tiene un efecto. Y después hay un paso importante que está en, bueno, podría ir y trabajar en una clínica preexistente de estética, pero en algún minuto tomaste la decisión de emprender. ¿Qué fue lo que te motivó a decir, ya, voy a dar el paso y voy a hacerlo solo? Es que en ese momento no existía nada de eso. Había muy poca, o sea, yo creo que lo único extra de los hilos tensores, entre comillas tensores, ¿cierto? Rellenos y toxinas. En ese momento lo único que había extra era el PRP. Entonces, no estaba en mis planes vincularme a alguien que ya lo estuviera haciendo, porque había muy poco. Entonces, sí estuve obligado a hacerlo por mi cuenta. Y ahí fueron los primeros pasos. Y ahí fueron los primeros pasos y me tocó en una transición bastante dura entre trabajar, estudiar y después terminar de estudiar y todo ese capital que uno genera en el trabajo, invertirlo inmediatamente en el proyecto. Entonces al principio era todo ir reinvirtiendo, pero al principio arrendaste una consulta, tomaste la decisión del tiro de arrendar una clínica. ¿Cuál fue el primer paso? El primer paso fue, y ahí yo creo que también, como esto era muy innovador, el primer paso fue buscar una propiedad y poder postular a los créditos y comprar la propiedad. Ni siquiera, a la piscina. Claro, porque la idea era tener un centro de medicina regenerativa completo. Entonces fue un proyecto que se logró a pulso, pero lo interesante es que desarrollamos una idea y la concretamos, porque teníamos un área de belleza exclusiva, un área de cirugía menor, consultas médicas, un gimnasio. Entonces realmente se cumplió la idea. Nos demoramos aproximadamente 1 año y medio y aquí vienen todas las penurias: pagar las cuentas de los equipos, todo lo que significa pagar los sueldos de las personas que trabajan contigo, aparte lograr los permisos municipales y sanitarios. Que sabemos que en Chile lamentablemente no es muy tan duro, rápido. Es muy duro, sí. Que bueno, relacionado a eso, ¿cuáles consideras que fueron los desafíos cuando comenzaste de todo? Quizás fue la parte más administrativa, la parte de infraestructura o la parte de permiso. Si tuviese que clasificar esos tres, ¿qué fue lo más difícil? Yo pienso que lo más difícil fue la infraestructura. Ya. Encontrar el lugar donde uno realmente se siente cómodo para desarrollar el proyecto. Y eso es vital para el éxito o el fracaso de un proyecto. Porque si tú estás en un lugar donde eres pionero, te va a costar distinto, no sé si más, pero puede que te cueste diferente. Hay que abrir el camino. Claro, versus o en un lugar geográfico donde tú vas a ser referente. Yo tengo hartos alumnos que son de regiones. Entonces me dice, oiga doctor, ¿usted cree que
que donde en un lugar, no quiero decir pueblo, porque en realidad son ciudades, pero que esos pueblos pueden ser muy buenos. puede ser muy bueno Claro. si tienes el perfil de tu paciente bien definido, pero es un Sí. problema tuyo, no es de la geografía. Y si tú eliges un lugar, por ejemplo, si tú eliges el centro de Las Condes en Santiago, obviamente te vas a tener un ambiente mucho más competitivo, porque al lado tuyo van a haber 4 o 5 clínicas que hacen lo mismo que tú. Versus si lo abres en, no sé, en Villarrica, en Iquique o en Vallenar, obviamente va a ser pionero. Lo más probable es que esté haciendo algo que es más inédito. Y creo que si tú no lo tienes bien claro, te puedes pegar unos buenos costalazos al inicio y perder harto dinero en una publicidad mal realizada. Claro. Ahora, todo esto en un contexto súper difícil. Ahí tengo una pregunta súper buena, que la voy a decir, pero la vamos a responder después. ¿Cuánto capital inicial considera necesario para Ah, abrir su difícil. O sea, está Ya, difícil, la guardemos para después. A lo mejor antes que la respondas, a lo mejor la puedo esquivar. lo que estamos empezando a ver, y que son estas preguntas como más de experiencia, igual tiene que ver mucho. Yo de profesión soy ingeniero comercial, yo estudié administración. Hay varias cosas que las vimos en la universidad, entonces cuando había que dar el salto al emprendimiento o a lanzarse con algo, uno ya sabe más o menos cuál va a ser el roadmap. No es tan a ciega, pero para los que son del área de la salud, es duro, es mucho más duro. Es un mundo 100% distinto. El análisis del proyecto, de cuánto es cada cosa, es difícil. Entonces, yo creo que la experiencia, sé que has tenido, y por eso estás acá, harta experiencia. El caso particular tuyo y el que recomendarías. Mira, yo creo que cada uno, a medida que se va abriendo camino, va encontrando puntos de apoyo. Porque a veces puede ser uno familiar, a veces puede ser alguien que realmente se asocia a ti con un fin noble o un fin de crecimiento y te ayuda, porque habitualmente nosotros en los pregrados de las carreras de la salud no vemos ni administración, ni contabilidad, ni derecho o permisos sanitarios, con suerte medicina legal y hasta ahí. Pero cuando vas a abrir un local comercial, te das cuenta que tienes que tener presupuesto para pagar permisos, para pagar estudios, tienes que tener pensado que tienes que esperar que la dirección de obra de una municipalidad te responda. Claro. Y Seremi también. Que se dignen a... Claro, y Seremi también. Entonces, yo creo que ahí el secreto está en tener partner. Yo creo que ese es el secreto también que vamos a estar hablando durante todo el podcast, que se relaciona mucho con los equipos de trabajo. Y cómo esos equipos de trabajo realmente tengan una visión común contigo, hasta cierto punto obviamente, porque no todo va a poder, no todo tu equipo tiene que ser 100% tu amigo, pero ojalá que así lo sea. Pero siempre hay que tener, yo digo, un plan de vuelo. Yo se lo digo también a los pacientes. Eso que dijiste recién es clave, que eso como que no tienen que ser amigos buena onda. Importante la cultura organizacional. De repente uno piensa como no, tenemos que buena ser definición. como y está como mal interpretado el tema, pero yo quizás al principio también es como no, tenemos que ser todos distintos porque aportan visiones distintas, pero si bien es cierto, todos tenemos pensamientos y visiones distintas, la cultura es una. De ahí en los valores tienen que estar todos alineados. Entonces, eso claro, eso yo creo que es lo importante, porque en esa diversidad de visiones, en realidad el punto común es que rememos todos para el mismo lado. El otro día encontré una frase que a mí, o sea, me parece que es un poco fuerte, pero sí me representa. Que tiene que decir, prefiero controlar un grupo de locos, frenar locos, que arrastrar vagos o arrastrar flojos. Claro. Yo creo que está muy bueno, sí, porque la idea es tener esas diferentes visiones aunadas en tu equipo y que no te estén esperando o mirando que tú digas, ellos recién... Y porque ya hay un momento en que es insustentable, o sea, si esto crece, ya hay un momento de que claro, no se o puede. sea, si fuese muy muy pequeñito, muy micro, también puede ser insustentable, porque tú necesitas el apoyo de todos. O sea, si son 4 o 5 en el equipo, o 2, si uno falta, si uno se enferma, los otros 2 sucumben ante esa carga de trabajo.
Pero volviendo al tema en realidad del plan de vuelo, es muy importante tener siempre a alguien que tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra y que te puede armar tu plan de trabajo en el tiempo, ya sea los primeros 6 meses, los 12 meses, 18 meses, aunque sea un plan, tú dices, ya, aquí tengo que invertir y luchar por esto fácil 3 a 4 años. Y ahí yo creo que fallecen muchos de los emprendimientos o los emprendedores porque se dan cuenta que se quemaron esos 2 años, porque no tuvieron vacaciones, no tuvieron Navidad, no tuvieron, no sé, dinero para viajar, etcétera. Esa es una estadística súper Sí, cruda, yo la tengo anotada acá, dura. le iba a mencionar un rato más, pero me parece que el minuto. Para los que quieran, aquí hay que decir lo bueno y lo malo, para los que quieren emprender, la tasa de mortalidad de las pymes es muy alta, va entre el 70 según el rubro, en la medicina, en el área de la salud un poquito más bajo, pero en otros llega a ser el 90, entonces Wow. El poder hacer las cosas bien desde un principio y aplicar estrategia, lo que comentaba al principio, de que te puedas asesorar con alguien, marca la diferencia. Totalmente. Más que, porque tú puedes pagar asesoría y puede que te salga o más caro o más barato, dependiendo de cómo tú lo vayas viendo en el tiempo, pero tener un equipo de trabajo o unos partners que te pueden hablar desde el área contable, desde el área sanitaria, de la parte administrativa, que nos pega directamente, porque Sí. yo creo que nosotros, como personal de salud, somos personas muy especiales, sobre todo los que estamos por amor al arte o los que estudian esto por vocación, porque la mayoría de las cosas que nosotros aprendemos nunca las cobramos. Nosotros nunca cobramos una curación, una evaluación en el pregrado, no, eso no tiene, para nosotros no tiene precio. Entonces, queremos hacerlo bien, queremos hacer un diagnóstico y ver a la gente recuperada, a los pacientes recuperados. Entonces, ¿qué pasa cuando ahora tienes que ponerle precio a eso? Darle precio a tu hora profesional. Y cuando pasa eso, realmente te cambia bastante la visión. Entonces, a mí me pasa, ya llevo 15 años, pero todavía digo, se lo regalo. Esto se lo regalo al paciente. Esto es un regalo mío. Esta evaluación no se la voy a cobrar. Y yo tengo un cuestionamiento interno. ¿Y por qué se lo va a regalar si te costó? Si esto vale. O sea, ahí entran varias aristas. Ahí y pega mucho la estrategia, porque yo no digo que yo creo que está bien hacerlo, en algunos casos, cuando se entiende que es una estrategia, por ejemplo, de fidelización. Pero tenerlo como preestablecido, como... Claro, y como normado. ahí el otro, la contraparte, tu agente ejecutivo de finanzas, administrativo, hasta tu TENS, te puede decir, doctor, esto le damos un valor, entonces viene el remesón y dice, sí, debería tener un valor. A ver, hágale un descuento, pero que no sea cero. Claro. O a menos que esa persona realmente, tú le quieras regalar ese cero costo o el 100% de descuento. Pero te encuentras, yo creo que a diferencia de otros emprendimientos, con esto que está asociado al compromiso profesional o a la vocación de servicio, que no vas a encontrar quizás en otros rubros. Entonces, háceme otra pregunta porque me voy a ir por la... Sí, mira, es que justo estaba escuchándote y tiene que ver mucho en el fondo con la estructura inicial que uno pueda, tomando lo que estás diciendo, estructura inicial que puedas tener de asesoría, porque finalmente pueden haber muchos como errores de cómo cobro, sí, cómo es que realmente tarifo. ¿Esto vale la pena regalarlo? Yo creo que si es que la estrategia indica que va a ser un plan de fidelización, sí. Pero mira, tú dices asesoría, pero yo pienso, es más básico aún el inicio, es aceptar tener estructura. Porque tú dices, yo voy a cobrar por mi arancel por tales prestaciones, voy a arrendar un box y voy a tener esta utilidad, porque voy a comprar a este precio de volumen el insumo en tal empresa. Pero no es eso, no es así lineal. Sí. Hay un montón de variables. De variables. Y si tú no tienes esa estructura ya conocida o aplicada para ese gasto variable, vas a caer y te vas a dar cuenta que al momento de hacer el balance final o el balance de liquidación mensual, ni siquiera vamos a ir al F29, al F22 o a la declaración anual, y hablando como empresa, sino solamente como persona natural, ya te das cuenta que el hecho de no tener estructura te perjudica. Sí. Oye, interesante eso. Yo quería hablar, vamos a pasar por hartos temas, pero quería profundizar, por ejemplo, en la gobernanza corporativa. Cuando uno escucha gobernanza corporativa,
piensa de inmediato en un directorio tipo Coca-Cola, Codelco, y se imagina llegando personajes que son impagables para las pymes. Y dice, oye, no es la realidad, o sea, con suerte le pagamos al contador porque es obligación, que venga alguien que cache de estrategia, yo sé la parte clínica, pero hay distintos tipos de directorios, y eso también es bueno que lo sepan. Hay directorios que son operativos, unos que son estratégicos, y yo el que recomiendo para, obviamente, la parte técnica, la mayoría de los doctores lo van a manejar, pero la parte estratégica que tiene que ver mucho con lo administrativo no es una materia y no siempre tiene un costo tan elevado. Muchas veces puede ser esto como el tío, el amigo, que hasta por algún canje podrían hacer quizás alguna cosa. Buscar siempre esta audacia de cómo lo podemos hacer para bajar al principio un poco los costos, pero es importante esa situación de plantearse cuál es la estrategia. O sea, primero aceptar que necesita una estrategia. Ese es el punto, aceptar que necesita una estrategia. Claro. Eso es vital, clave, eso porque es vital. nosotros nunca hemos tenido una estrategia. Sí. Nosotros no estamos formados para eso. Estoy hablando médico, odontólogo, kinesiólogo, nutri, enfermería, tecnología médica. Estamos asociados a dar una prestación. Sí. Y lo otro que tiene que ver que la administración en general es una nebulosa que cuando no está, hace mucha falta y uno toma el valor y dice sí. Pero cuando está, uno no logra dimensionar la profundidad de eso porque tiene que ver mucho con el sentido común. Y claro, el sentido común, lamentablemente, en las organizaciones es el menos común de los sentidos. Exacto. Entonces, es bueno tener desde un principio una estrategia, el orden de someterse a el ritual de lo que es un directorio. Es como, oye, ¿cómo fue este mes? Ya, estos son los números, ¿para dónde vamos? El ritual de una reunión. Exactamente. Una reunión de directorio, el ritual de una revisión de inventario, de costos, ese balance. Eso nosotros, yo lo he ido buscando, me he ido encontrando con esa necesidad en el tiempo. Yo tuve la suerte de que para abaratar costos en un inicio, mi proyecto lo tomó un ingeniero civil y lo presentó como su proyecto de título. Entonces me agregó variables que yo no había pensado en ese tiempo. Son gastos de inversión, de operación. Y claro, yo decía, chuta. Oiga, disculpa, pero sí. Esa era la pregunta más importante. Pero pregúntamela, yo te respondo. La pregunta, nos estábamos yendo por la rama que está entretenido, pero dale. ¿Cuál es el costo que tú estimas necesario para abrir una clínica? Ok. Bueno, eso también tiene que ver con justamente con todo esto, que tiene que ver con que al principio hay que pagarle una secretaria, uno no... Claro. Ahí en el circo pobre, pero tiene un cierto... O sea, tiene que haber personal administrativo, que es un personal administrativo que está asociado a nuestros pacientes o vinculado con el paciente, y ahí está la secretaria, quizás puede haber un recepcionista o direccionador, y después está el personal administrativo que tiene que ver con justamente esto, con coordinar el marketing, que es primordial en esta empresa, y el personal administrativo que tiene que ver con contabilidad, que habitualmente son outsourcing o externos, y el que está tomando las decisiones cuando tú estás en el box. Yo creo que esa es la piedra angular, junto contigo, que es, claro, o el prestador, el inyector, que digo yo, para no generar un sesgo entre médico y odontólogo. Pero el inyector tiene que tener un partner administrativo que esté alineado con él. Sí. Y quizás no tienen que compartir las mismas ideas, pero sí tienen que ir alineados con el objetivo final del proyecto. Y si agregamos que puede haber un ingeniero comercial, un civil, ahora hay nuevas carreras también. Si tú tuvieses que recomendar, porque hay un kit de inicio, por decirlo así, administrativo, hay un kit intermedio y uno avanzado. Va a depender mucho del background que uno tenga, si es que viene de otro emprendimiento, pero con el que tú recomiendas partir, así como el mínimo, para que un doctor que quizás está pensando... A lo mejor esa misma secretaria, si tú arriendas una consulta, que tiene una pequeña sala de espera de 2-3 sillas y un box, y la recepción, el mínimo sería esa secretaria, por último para la parte presencial, y puede haber un administrador que esté haciendo una especie de asesoría quincenal, cada 10 días, y te va dando cifras. A veces la misma persona que está en la secretaría que tiene más experiencia que tú, y esa persona te dice, doctor, esto hay que cobrarlo así, doctor, la boleta hay que hacerla así, doctor, le hago las boletas, doctor, le hago su declaración. Entonces eso sería como lo mínimo. O sea, el primer kit podría ser como subarrendarle a algún amigo, colega, la consulta, y yo creo que al menos... El box, porque tú puedes arrendar toda una oficina o puedes arrendar el box de la oficina.
Y ahí vas a tener que ver si tiene permiso sanitario, si no lo tiene, los accesos, dónde está ubicado esto. Sí. Y qué perfil atiende. Sobre todo yo creo que les pasa mucho a los odontólogos, porque como tienen mucha competencia, se van dando cuenta que necesitan un sillón dental, que esté habilitado como sillón dental y como sala de procedimiento dental. Y eso también es complejo, porque no es fácil una instalación de ese tipo de sillones. Versus, no sé, una sala de procedimientos de inyectables médicos, que es más sencilla porque es una camilla. Obviamente área sucia, área limpia. Entonces, si eso ya está, antes de... O sea, tú no tienes que pagarlo, ni gestionarlo, ni pagar a un arquitecto que meta el proyecto a la MUNI y pagarle un horario al arquitecto y construirlo. Ahí se va simplificando y a lo mejor tu costo de inversión es realmente el sueldo de la secretaria, si tú lo tienes en tu plan de vuelo bien diferenciado. Mira, yo creo que tengo que pagarle desde mi bolsillo a la secretaria 6 meses, porque después se va a pagar dentro del mismo, se va a autofinanciar. Que la máquina va a hacer que esto sea autosustentado. Exactamente. Pero yo tengo que tener ese dinero, porque no le puedo dejar, no puedo comprometerme a no pagar sería ilegal incluso. Pero eso yo creo que es lo más interesante, que según la plataforma de salto del profesional, tiene que ver qué es lo más seguro en ese momento y estudiar muy bien el estado del arte de su ambiente. Por ejemplo, ahora yo encuentro que es mucho más fácil hablar de ciertas tecnologías, de ciertos tratamientos, que hace 10 años atrás. Como que ya está incorporado. Pero los pacientes me piden eso. Antes yo tenía que hacer una cápsula completa, gastar mucho de mi tiempo y demorarme para explicar al paciente lo que yo quiero ofrecerle. Sí. Hoy día el paciente te pide la marca, o sea, quiere un Rich. Es un paciente mucho más informado. Yo llevo como 13 años en el mundo de la medicina estética y me acuerdo de haber escuchado los primeros pacientes decían: doctor, quiero Botox en los labios. Entonces, una atrocidad, es una mezcla de conceptos. Hoy en día el paciente que llega es mucho más informado. Y eso hace o sea, uno igual puede poner toxina asociada al no, claro, pero referencia al volumen. Claro. Refiriéndose al volumen. O que es lo mismo para él, la toxina y el filler. Lo ven como similar, son como iguales. Casi lo mismo. Hoy en día no, los pacientes tienen un acceso a la información mayor y al mismo tiempo yo creo que están buscando la naturalidad o esta belleza natural, que lo que también es bueno para nosotros. Pero ha cambiado el escenario completamente en corto tiempo. Es otro mundo. Y bueno, la tasa de crecimiento voy a dar tips cada cierto tiempo, pero hay unos estudios de McKinsey y hablan sobre la tasa de crecimiento de la medicina estética. Tuvo una explosión en pandemia. Exacto. El 2021 aumentó en Estados Unidos un 54% y para Latinoamérica fueron cifras muy similares. Se espera que para el 2030, según... A ver, acá está la fuente. De Insight Partners, se espera que para el 2030 el mercado prácticamente se duplique. Wow. En pandemia tuvo un periodo que fue muy acelerado. Todo el mundo lo que no se gastaba en vacaciones y en salida a comer se lo estaba gastando en estética. Pero después de esto el mercado tiene una tasa de crecimiento de un 14,8%. O sea, lejos de contraerse, la torta está creciendo. Entonces también es una oportunidad de incorporarse. Todos piensan que es tarde, como hoy, ¿cuál fue el momento? Ayer, para haber comenzado un negocio de este tipo, pero la verdad es que por las proyecciones nos damos cuenta que es cada vez mayor. De hecho, el mercado global se estima de 202 mil millones de dólares a 233 mil millones para el 2031. O sea, son cifras, pero que no me lo puedo imaginar, pero sí, yo creo para lo que corresponde Chile y todo, esto va a seguir creciendo. Sí, te voy a dar una estadística de la SEME, que es la Sociedad Española de Medicina Estética, y ellos hablan de que todas las personas que nacieron después del año 2000, en un momento de su vida, se van a hacer un tratamiento estético. Entonces ya la relación es directa entre la tasa de natalidad y la aplicación de un tratamiento. Porque si yo te pregunto, ¿todos los que nacen van a comprarse un auto? Quizás no. Claro. Todos los que nacen desde 2000 en adelante van a comprarse, no sé, un computador de tales características, tampoco. Si todos van a comprar un celular,
y tú ves cómo va la industria de la telefonía y de la tecnología. y de De hecho, tecnología. el que se incorporen nuevas edades, porque finalmente antes se pensaba que los tratamientos de estética eran solo los 45 o 50 y ya estaban muy arrugados. Claro. Y hoy en día las generaciones nuevas lo tienen incorporado, que es de preventivo y de mucho antes. Entonces es un muy buen momento. Esto es como parte de los antecedentes que es necesario para poder tomar decisiones. Y hoy, para los que están en la audiencia, vamos a aprender también de los errores. Y dentro de las preguntas que tengo pensada para el doctor es: ¿qué errores administrativos o financieros has cometido y qué aprendiste de ellos? Oh, buena pregunta. Siempre uno habla generalmente de los buenos, pero para poder... Sí. A ver, cualquier persona que está en una posición de éxito, para poder haber llegado ahí, es un éxito y fracaso. Sí, el Y eso fracaso es lo que- es el mejor maestro. el mejor maestro. Totalmente. Exactamente. Y yo creo que, sobre todo nosotros, el perfil, digo nosotros, pero hablo de los inyectores o de esta profesión del área de la salud, yo creo que ahí el error que uno comete es creer que es más simple y decir, sí, como abordar esto como si fuese un paciente. Y en realidad hay que ver esto como una empresa. Y creo que de los principales errores que yo he cometido es no analizar en mayor profundidad los diferentes escenarios. Todas las variables que pudiesen intervenir. Claro, porque uno puede decir, oye, ¿sabéis que si yo... Esto es muy personal, o sea, si yo empiezo a poner una lista, todos los contras, entonces mejor no hago nada. Exactamente. Y ese es el miedo también muchas veces de no hacer Claro. análisis. Es como, ¿para qué lo voy a hacer si capaz que me voy a dar una vuelta enorme y me voy a desanimar? Claro, entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un presupuesto y no lo respetas. Entonces, voy a construir esto con un crédito y un capital de ahorrado. Es muy fácil, sobre todo cuando está construyendo, hay una relación también de cariño, emoción. de emoción, de Hay que emotividad. representa... Hay una emoción vinculada al proyecto, porque tú dices, quiero tener mi clínica, quiero comprarle este sillón, quiero comprarle esta lámpara. Entonces tú la lámpara le puedes encontrar en 12.000 pesos o en 1.200.000 una lámpara. Entonces si tú lo asocias también a la lámpara de pabellón, el carro de paro, el sillón, tú puedes encontrar por, no sé, 800.000 pesos, 1.000.000 de pesos un sillón y lo puedes comprar en 15 millones. Obviamente que un sillón de alta prestación para un pabellón, tú tienes que ver si te queda sobredimensionado o no. Claro, y tiene que ver también, porque ese es como el sueño, generalmente uno siempre, igual que los autos, las casas, siempre ojalá lo mejor. Y cuando uno dice, bueno, esto lo estoy rentabilizando porque está en el negocio, ahí se cometen más todavía errores. Claro. Pero porque tú dices, lo voy a pagar. Lo voy a pagar, se paga solo. Solo. El auto no se Exacto. paga solo, se paga solo. Pero tiene que ver mucho con la realidad, si tengo el flujo de pacientes necesario y que está dispuesto a pagar lo que realmente eso vale. Entonces, eso yo creo que también... Claro, yo creo que ahí está uno de los principales errores que uno comete al no respetar el presupuesto y a apresurarse. Es como un síndrome de ansiedad. Porque si tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo sé que puedo llegar a eso. ¿Y quién te pone una pistola en la cabeza? Para que sea el tiro. Para que sea el tiro. Y yo creo que ahí el error, si tú me preguntas, error y solución, el error sería estar muy ansioso, estar con demasiadas ganas o ansias de lograr algo, comprar algo, montar algo, versus el ir punto a punto. Creo que esa es la solución. Porque me ha pasado, o sea, y me ha vuelto a pasar, me he vuelto a caer en lo mismo. O sea, digo, ya, voy a hacer esto con este presupuesto y termino, no, si el presupuesto son 7 millones, me gasto 12. O sea, no lo doblé, pero estuve cerca de hablar pero se genera una deuda que al final es una deuda de arrastre. Exactamente. Y va sumando. Y es, bueno, eso es un error muy común. Es un error muy común. Y es fácil sobre todo cuando uno tiene esta pasión y quiere que en el fondo las cosas salgan bien, es un delgado, ir de menos a más. Otra pregunta que tiene que ver más con la estrategia para crecer y diferenciarse. Porque finalmente estamos hablando de que el mercado está creciendo un montón, que va a seguir las generaciones nuevas y suena todo muy bonito, pero esto no es como que hay muchos doctores que son dentistas y es como me duele la muela, voy nomás. Pero acá este es un servicio que la gente puede esperar, cotizar, es una dinámica muy distinta
Y también pasa por lo mismo con los médicos, no es que lleguen con una dolencia, sino que ya entramos en una categoría de servicio que hay que diferenciarse. ¿Cuál han sido las estrategias más efectivas para captar y fidelizar pacientes desde la diferenciación? Yo pienso que en mi caso es definir el objeto o el servicio que yo estoy dando. Cuando eso está claro, es más fácil todo lo demás, porque si la cabeza, los líderes, los que toman decisiones no tienen claro lo que están haciendo, es muy difícil ejecutarlo a nivel de marketing, de venta, que la secretaria te entienda y también le ofrezca, o el personal, el resto del personal de una clínica lo tenga claro. Creo que la principal estrategia es definirse uno mismo, o sea, decir, oye, ¿sabes qué? ¿Yo qué soy? Ya soy médico, soy odontólogo, soy enfermera, soy quién. ¿Y qué voy a vender? Quiero vender esto. Esto es lo que a mí me apasiona, esto es lo que a mí me gusta. Y cuando tú tienes eso bien arreglado, bien identificado, es mucho más fácil desarrollarlo. Porque a veces uno dice, ya, ¿sabes que yo voy a vender armonización facial? Y tú como comentabas, hay 50.000 clínicas que hacen armonización facial. Pero tú le tienes que dar el sello, o sea, tiene que ser armonización facial, no sé, para hombres o para rostro masculino, quizás para un tipo de segmento de pacientes que son pacientes muy jóvenes, o quieres hacerlo para los pacientes que no son tan jóvenes. Entonces es totalmente el segmento. Yo tengo un segmento, yo veo pocos pacientes jóvenes. Yo te diría que según mi estadística será el 15%, 10%. Jóvenes hasta los 20, 25, claro. Me refiero. No tengo, yo sé que otros colegas ven mucho más jóvenes que yo. Como que se han ido segmentando por target. Claro. Entonces, ¿qué hice yo? En realidad yo busqué al paciente en el cual puedo mayoritariamente intervenir con la mayor cantidad de tratamientos. Y donde el paciente también me entiende lo que le estoy diciendo. Entonces ese paciente tiene una edad definida, sí, sobre los 40. Entonces, claro, ahí definí. Mi servicio es estético regenerativo. Tengo un eslogan, un emblema, que es regenerar para embellecer. Entonces, con eso es mucho más fácil explicar a la gente de marketing, de diseño, el personal incluso el personal no médico, alguien de contabilidad. Que es como serían más anti-age que, por ejemplo, embellecimiento o armonización. O sea, más en ese nicho. Claro. Y por ejemplo, le doy también ese mismo ejemplo a nivel facial y corporal. Entonces ahí tengo puntos de diferenciación. Hago lo mismo que hacen muchos inyectores, pero bajo ese emblema de regeneración. Ahora lo puede tomar cualquiera y seguramente va a haber alguien que lo hace mejor que yo o lo hará mejor que yo. Pero lo importante es partir. Por supuesto. Bueno, en el caso nuestro nos toca ver constantemente doctores que se logran diferenciar, por ejemplo, en labios. Y vemos que compran mucho un producto y finalmente les hace muy bien el poder diferenciarse, porque el hacer todo muy bien es muy difícil. Entonces, como tips, tal como dice el doc, diferenciarse, identificar el target, el tipo de paciente y que eso sobre todo, diferencia. yo creo que lo que el inyector quiere, ¿para qué estudia? Exacto. ¿Para qué está? ¿Por qué está en esta área? Porque también puede estar explorando. Alguien puede estar que recién egresó, a lo mejor está buscando horizontes de desarrollo, polo de desarrollo, proyecto de desarrollo, pero lo importante es definirse y decir, ¿sabes qué? Yo quiero vender esto y no quiero vender esto otro. Y cuando uno encuentra eso, y si te apasiona, es aún mejor, porque es más fácil replicarlo. Sí, y se nota. Vamos con la siguiente pregunta. Marketing y redes sociales. ¿Cómo manejas la comunicación y publicidad de tu clínica? Creo que eso es muy difícil, en el sentido de que tienes que encontrar, por lo menos a mí lo que me ha costado es encontrar a alguien que pueda expresar un intangible que esté más allá del antes y después. Estamos claros que el antes y después vende mucho. Los pacientes pescan, le sacan un pantallazo a un antes y después tuyo que está en tu feed, que está en tu página, que está en tu red social y te dice, quiero esto. Y a lo mejor está totalmente alejado anatómicamente de lo que él quiere. De naturalidad. De lo claro, pero creo que hoy en día el marketing tiene un desafío muy importante y muy difícil de poder poner esto sin necesidad. Yo siempre digo a mi equipo, no hay que mostrar la aguja, ni la cánula, ni sangre,
ni una experiencia dolorosa. Esa es como la regla de oro. Es la regla de oro, regla de 3 de oro que nosotros ocupamos para hacer nuestras publicaciones, y habitualmente casi nunca, o sea, no nos sale siempre. Ya. Ahora, bueno, tú sabes, tengo la academia, tengo mis clínicas, y en realidad es difícil porque al público académico sí le interesa ver dónde está la aguja, Sí. en qué ángulo entró, y no se va a desmayar si ve una gota de sangre. Pero el paciente no quiere ver una aguja en su cara. ¿Quién quiere ver una aguja en su cara? Nadie. Nadie. Es lo anti... Sí. Es la antipublicidad. El antipublicidad, sí. Qué bien. Precios y rentabilidad. ¿Cómo definen los precios y aspectos financieros que hay que considerar? Muy buena pregunta. Yo creo que también hay una separación de 3 que nosotros hacemos en la clínica, que tiene que ver principalmente con el valor del insumo, que a veces el insumo no acompaña tanto al resultado en relación el precio de inversión versus el precio de venta del tratamiento. Pero tienes que venderlo porque está en tu cartera de prestaciones. No podrías sacar un producto del portafolio porque es importante, el paciente lo busca. Entonces tú tienes que saber que algunos tratamientos marginas menos que otros. El otro gran eslabón es el honorario profesional. Y ahí viene mucho, de eso hablábamos también, de cómo un profesional de la salud que nunca ha cobrado por esto tiene que ponerle un valor. Sí. Y ese valor tiene que ser atingente al sitio geográfico, al momento económico, al perfil de los pacientes. Entonces hay mucha fluctuación. Tú puedes decir, un médico especialista o subespecialista no va a hacer nada por menos de X valor. Y creo que eso también es importante definirlo en todos los momentos del emprendimiento, porque te vas dando cuenta que tú no puedes cobrar lo mismo y al mismo tiempo no puedes estar cobrando un valor excesivo que a lo mejor los pacientes no lo van a... Que tiene que ver con el costo de oportunidad. Claro. Finalmente, También. cada uno tiene que decir, bueno, si hago estética o mejor me dedico a hacer lo otro. Finalmente están haciendo esto porque también les es más rentable, les permite afrontar todo lo que la inversión y todo lo que tienen que hacer. Entonces ahí tendría, como yo lo estoy llevando como la parte materia, ahí tenemos los costos cuando uno define... Sí, falta el gasto operacional. Los costos, cuando uno define todos sus costos, pero ratea los costos administrativos y dice ya, con tanto. Claro. Pero ese ejercicio hay que hacerlo. Nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo. Sí. ¿No? Y tiene hartas variables. Uno dice ya, no puedo cobrar menos que mis costos, me da un delta. Pero las variables que hay es cuál es el precio de mercado. Entonces, ahí hay que fijarse que el mercado puede tener un precio que quizás está por debajo de mis costos, digo, no me es rentable, o qué están ocupando. Y esa es la típica pregunta. La típica pregunta. ¿Y qué hará la clínica X? Que a mí no me dan. Y ahí hay que tomar muchas decisiones. Claro, y ahí viene una buena estrategia de diferenciación. ¿Por qué yo voy a aumentar ese delta que tú mencionabas? ¿Con qué fundamento? ¿Por qué es mejor atenderse con este doctor que con otro doctor? Yo creo que eso también es para otro podcast. Eso es para otro. De hecho, es un tema que ama mucho, porque administrativamente están clasificadas cuáles son las ventajas competitivas, elementos diferenciadores. Entonces, existe uno que es por precio. Efectivamente, yo me puedo diferenciar, pero así del libro, no lo digo yo, lo dicen los libros, no es sustentable en el largo plazo. En el largo plazo. Puede ser una estrategia quizás corta, pero en el largo plazo va a erosionar los precios y después va a hacer que sea poco rentable. Entonces, no podemos considerar eso como una ventaja competitiva, más allá de una estrategia aislada. Y finalmente... Es que esa estrategia de diferenciación de precio ocurre pocas veces al año y se llama Cyber Day, no sé, momentos de descuento. Sí, y hay que entenderlo así. Hay que entenderlo así. Cuando, o sea, si le preguntan al paciente siempre va a querer, ojalá, lo más económico, pero cuando es por calidad, cuando es por servicio, lo más probable es que si es que hay que pagar una diferencia, el paciente lo termine incorporando, porque va a notar que, bueno, en esto lamentablemente el precio es caro, lo barato sale caro, y ese caro puede ser una complicación, puede ser... Claro, el uso de un producto no registrado, falsificado, lo vemos hoy en día
de manera Bien preocupante. constante, preocupante. Y bueno, eso también da para otro podcast porque es lamentablemente cada vez más lo que vemos, que hay empresas que no están reguladas y están vendiendo quizás de qué fuente, sin trazabilidad. Sigamos con las preguntas que son varias. ¿Qué consejo le darías a nuevos emprendedores de la medicina que quiere emprender en estética? Mira, yo creo que hemos tocado bastantes puntos. El de oro, el que tú dices no puede fallar. Yo pienso que, mira, yo debería decir tener estructura. Eso sería como lo políticamente correcto. Pero me nace más decirle que tenga bien claro lo que quiere hacer, que se defina. O sea, ¿qué es lo que lo apasiona en otras palabras? Si le apasiona medicina láser, que no, aunque sea caro adquirir un láser y sea muy difícil, que apunte para allá, que no olvide el sueño. Lo otro, creo que si define bien su producto, su servicio, lo que realmente lo conmueve, lo compromete, se le va a hacer todo más fácil. O sea, una vez, porque a veces uno se puede demorar en definirse, no es que, ya, ahora voy a vender tal cosa, tal servicio, tal protocolo, sino que realmente lo que uno va a hacer por 2, 3 años o 4 años, lo que defina su plan de vuelo, que sería el otro consejo, tener ese plan de vuelo. Ese es un plan comercial, ¿cierto? Hay un plan que tiene que ver con cuántos años se va a demorar tu negocio teórico en ser rentable para ti. Qué importante eso, el tema de si es que realmente lo que voy a hacer me llena. Y finalmente siempre van a haber cosas difíciles. Yo creo que en la vida no hay ningún camino que uno pueda decir es perfecto, va a ser fácil. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, si es que hay pasión y a uno le gusta, claro, hay muchas posibilidades de poder salir. El compromiso con la disciplina, en ese aspecto es súper importante, porque tú puedes decir, oye, mi proyecto es a 3 años, y no pueden pasar 6 meses y quieres renunciar, o sea, entonces, no era para ti ese proyecto. Pero si tú lo puedes dimensionar y decir, ¿sabes qué? Voy a aguantar el chaparrón, aguantar las tempestades que tienen que ver con los diferentes periodos del año, después se te hace mucho más llevadero el proyecto. Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Todos se fueron de vacaciones, nadie me vino a comprar. Y voy a cerrar la clínica. Porque no podría soportar eso. Pero pasan 2 meses y está de la gloria. No, o sea, tienes que tener siempre una estrategia asociada a responder ante las inclemencias, ante las dificultades. Entonces, tener estructura, entregarse y definirse a una estructura. Saber muy bien lo que quieres vender, qué es lo que te apasiona y llevarlo a niveles prácticos, a niveles concretos. Y en base a eso tener paciencia e ir logro mes a mes, punto a punto. De todas maneras. Y ya estamos en las últimas preguntas. ¿Qué es lo que no toleras en tu clínica? ¿Qué cosa así como intransable? Esto yo no lo... Sale la versión más dura, más rígida. Sí, yo creo que son numerosas situaciones. Por ejemplo, uno puede decir que no tolero este paciente, este tipo de paciente que a mí me pasa. Yo tengo pacientes que dicen, acá le falta, doctor, aquí póngale. Y es como que interminable. Tú dices, ¿sabéis qué mejor es usted? Eso es lo que uno podría pensar. Pero yo creo que hay cosas que uno no tiene que transar. Por ejemplo, no hacer nada por dinero. Si tú dices si el paciente dice, hágalo porque yo se lo pago y va en contra de tus principios, ya sea éticos o técnicos, no lo hagas. Pienso que eso no hay que transarlo nunca. Porque está tu nombre, tu sello. Esa misma definición que te costó tanto tiempo o te costó un tiempo definirlo, lograrlo, no perderlo porque alguien te ofrece más o menos dinero. Perfecto, buenísimo. Importante mantener la ética. Sí, en todo minuto. Yo creo que eso es importante. Y ser fiel a uno mismo. Yo creo que eso, si nosotros vamos a brindar un servicio que impacta directamente la emoción de los pacientes, darle el sentido de responsabilidad a eso. Porque hay cosas que se pueden mostrar en marketing y otras cosas que no son para mostrarlo. Y ahí viene todo un tema, como tú bien dices, ético. Pero creo que eso es primordial.
no entregarse a esa tentación de porque yo te lo pago, lo hago. Y que es bien constante porque sea una dinámica muy distinta a la de un hospital o una sala de urgencia. Entonces esto es bien distinto, sobre todo cuando es ya un servicio, un bien que se transa de forma distinta. La última pregunta. Ok. ¿Qué es lo que no transas? Esto es la parte más clínica, pero ahora como personas, porque muchas de las personas que están acá escuchando se van a encontrar con uno de los desafíos más grandes, que es el de recursos humanos. ¿Qué personal tengo trabajando conmigo? Mencionaban en algún minuto el tema de los valores, y cuando tú identificas que alguien no está alineado en los valores, esa manzana podría, que podríamos decir, siempre existe. O sea, es la parte difícil, quizás una de las partes más duras de que ojalá todos estén alineados. No siempre eso pasa, pero hay cosas que otros pueden tolerar y hay cosas que quizás tú no vas a tolerar. ¿Qué es lo que tú no toleras a nivel personal? Sí, yo creo que la figura de un embaucador, embaucadora. Yo he tenido muy buenos equipos, no me he encontrado tanto con esa figura, pero siempre hay alguien que quiere engañar al paciente por venderle y ofrecerle algo que realmente no se puede lograr. Por vender te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Si te hace el procedimiento va a quedar así, y es una foto totalmente diferente a la que... Generar como esa falsa expectativa. Esa falsa expectativa. Yo pienso que con eso no se debe jugar, porque... Fuera los chantas. Sí, como... pero estoy hablando en general, no solamente el inyector, porque hay muchas personas que dicen, ya ponte ahí, te lo hago y te va a ser como tú quieres que sea. Claro. Y sabiendo que no se va a lograr. No se va. Pero sobre todo las personas que trabajan en ventas te tienden a ofrecer un modelo que no existe. Sí, como que la comisión hace que entren en malas prácticas. Claro, entonces yo creo que eso sobre todo asociado a esta prestación de servicio que está tan asociado a la autopercepción, a los estados de ánimo de los pacientes, que están tan vinculados con la emoción. Uno tiene que respetarlo, cuidarlo y respetar esa emoción del paciente, porque tú, por ganar un poco más, como tú dices, ganar una comisión, si eso se pierde, yo pienso que esto está podrido. Y si todo el equipo se está metido en eso, yo no me atendería en esa clínica. Peor todavía. Y eso, lamentablemente, en algunos lados, no es que estén premeditando por eso, pero es un vicio, una mala práctica que... No estoy diciendo que todos queremos tener utilidades, pero pienso que cuando se pierde eso, yo creo que por lo menos a mí no me representa ese tipo de negocio. Pero yo veo en la red, en Chile hay muy buen nivel técnico, médicos y odontólogos, y creo que es más, yo veo un océano azul en ese aspecto, no lo veo... Como que hay mucho todavía por construir. Sí, pero lo veo bien, o sea, más vínculo con lo natural, más asociado a respetar la anatomía, pero igual veo cosas desastrosas, pero habitualmente es de profesionales o incluso no profesionales, de personas que no estudian para hacer esto, no estudian para inyectar o le restan seriedad, y a esos son los que compran los productos en una estación del metro en Santiago, en Mercado Libre, y tienen malas políticas en realidad, sí. mal praxis. Interesante, queda para reflexionar. La verdad es que esperamos que esta edición, que es la primera, haya sido entretenida para ustedes, que se hayan podido reflejar, que hayan podido tomar la experiencia. Hablamos también de los errores, que eso yo creo que está súper demonizado, es difícil hablarlo, pero yo creo que ayuda. Que hablamos poco de errores. Sí. También eso da para otro podcast. Vamos a seguir como ahondando en todos estos caminos que son los que toca a todos recorrer. Así que muchas gracias a los que estuvieron escuchando este podcast. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, y con seguridad lo vamos a tener presente en otro podcast. Acá estaré, feliz. Sí, muchas gracias. Que estén bien. Hasta la próxima.